¿Cómo podemos conocer un territorio? Caminando, recorriendo sus montes, sus ríos, sus caminos, sus calles y sus pueblos. Pero el territorio también se escucha. Las voces que lo habitan nos cuentan su historia. Una historia que no siempre está escrita, pero que sigue viva aquí, en el Alto Palancia. Estás escuchando Voces del Alto Palancia, un podcast del proyecto Pintepa, una iniciativa de interpretación y mediación del territorio a través de su patrimonio, su memoria y las voces que lo mantienen vivo. Hoy nos encontramos aquí en el Centro de Interpretación de la Batalla de Levante, CIBAL, en la población de Viver, en el Alto Palancia. Como sabéis, estos podcasts van sobre el patrimonio del Alto Palancia. Y para hablar de este tema tenemos hoy con nosotros a Eva Segura Pretel, ¿lo he dicho bien? Sí. Pretel, que es informadora turística de Viver en la oficina de turismo, y aquí en el museo también se dedica a explicar pues toda esta batalla que hubo aquí, que ahora la conoceremos. Y por otra parte tenemos a Ramón Juan Navarro, que es investigador local y forma parte o es miembro de la asociación Grupo per la Recerca de la Memoria Histórica de Castelló. ¿Os he presentado bien? ¿Todo bien? Sí. Vale. Pues bueno, para empezar, no sé si para poner en situación a nuestros oyentes y que entiendan de qué vamos a hablar, porque claro, la guerra civil, esto va sobre la guerra civil, pero concretamente sobre la batalla que hubo aquí en esta zona, que de hecho en otros podcasts ya hemos hablado de cómo es el territorio, y aquí han pasado muchas cosas porque tiene unas características que ya iremos contando poco a poco. Si queréis empezar alguno de los dos contándonos qué es la batalla de Levante, cuándo se da, por qué es tan importante. Bueno, realmente sí que esto es parte de mi trabajo diario, o sea que si queréis empiezo yo. Claro. Claro, yo soy, digamos, en este momento, como estoy en la oficina de turismo, soy la que acompaño al visitante al centro de interpretación, y lo que hago, porque realmente esto es una batalla que dura 3 meses, una batalla larga, pero dentro de una guerra que es mucho más larga, que son 3 años. Entonces, bueno, sí que como que facilita mucho el contextualizarlo. Entonces, el contexto es el siguiente. La guerra civil empieza en julio del 36 y esta batalla empieza en abril del 38. Es decir, ya han pasado 2 años de trayectoria de guerra y la situación pues ya no es la del principio, es bien diferente. En este momento Franco va ganando, y lo que ha pasado recientemente... Ramón, si quieres interrumpir sin problema. Perfecto. Vale. Muy bien. Nada, bueno, pues lo que ha pasado recientemente es que bueno, Franco ha tomado por segunda vez Teruel, en la famosa batalla de Teruel. A continuación, Franco gana también la siguiente contienda, que es la contienda de Aragón, con lo que consigue que las tropas franquistas salgan al Mediterráneo por Vinaroz, y es en ese momento cuando se rompe la zona republicana en 2 partes, quedando Cataluña aislada del resto del grosso de la República, donde todavía se encuentran ciudades tan importantes, pues como Madrid, Valencia, Alicante. Y bueno, en este momento además el gobierno legítimo, el gobierno republicano, se encuentra en Barcelona. Por motivos de protección se ha ido desplazando. En abril de 38 se encuentra en Barcelona. Y como consecuencia de la última contienda, la contienda de Aragón, el ejército republicano de la zona de Cataluña está tocado, está debilitado. No tanto como el de la zona de Levante. Entonces, digamos que con este contexto, con este panorama, como que los militares franquistas, los altos mandos, los generales, tenían como bastante claro el siguiente paso intuitivo, que era ir hacia Barcelona, hacia Cataluña, tomar Barcelona y acabar con la guerra. Franco, un poco contra todo pronóstico, decide tirar hacia Valencia, y entonces, bueno, pues empieza lo que afecta a esta zona, empieza la batalla de Levante. Esta decisión de Franco tiene una serie de repercusiones casi inmediatas. Una de ellas es las evacuaciones. Viver empieza a evacuarse en abril del 38, si no voy errada. Empieza, o sea, no es que se haga de una manera organizada ni que se haga toda en ese momento, porque luego sí que testimonios de gente que ha pasado por aquí me dice que sus familiares evacuaron en julio. O sea, que aquí sí que es verdad que hay
pues ya digo, a mí me va llegando información de todo tipo. Y bueno, esto es una de las repercusiones de esta decisión de Franco. Y por otro lado, el ejército republicano en un tiempo récord, en aproximadamente un mes, construye varias líneas defensivas con el objetivo de frenar este avance de Franco en su toma de Valencia. Una de esas líneas es de la que habla este espacio, que es la línea X y Z. Es una línea bastante larga que va desde Almenara hasta Santa Cruz de Moya, que ya pertenece a Cuenca. Son 150 kilómetros de una línea que no es continua, por supuesto, que aprovecha la orografía. Y nada, en ese momento, ya digo, abril del 38 empieza el avance de Franco hacia Valencia. Franco se encuentra con bastantes dificultades en este avance. Una de esas dificultades es que se encuentra en la zona de Aragón. Para llegar a Valencia, bueno, pues tiene un maestrazgo que atravesar, una sierra complicada. Luego también fue una primavera especialmente lluviosa, que también es una cosa curiosa, también esto es una cosa del azar, que también para el avance, bueno, pues es una complicación. Y luego, a pesar de que a la República le está yendo muy mal en la guerra, sí que es verdad que estamos muy cerca de la Segunda Guerra Mundial y el espíritu de resistencia en ese momento es como bastante potente. La consigna del presidente de la República en ese momento era resistir a toda costa, resistir es vencer. Y bueno, pues eso también pues dificulta este espíritu de resistencia dificulta también el avance. Con todo, esta batalla, las tropas franquistas sí que van avanzando y es verdad que los detalles de lo que ocurrió aquí sí que Ramón lo tiene muchísimo más claro. Pero bueno, digamos que no es una batalla relámpago, es una batalla larga, cruenta, que dura 3 meses. Llegamos al 19 de julio, que es cuando las tropas franquistas ya se encuentran a las puertas de Viver. Por aquí pasa, por un lado, esta línea X y Z, esta línea de contención, y por otro lado pasa la carretera nacional que se había convertido en el paso obligado para llegar a Valencia. En 4 días, entre el 19 y el 23 de julio, es cuando se producen los bombardeos. La aviación italiana, digamos que se ceba con Viver y con Gérica, que tiene una ubicación parecida. Y bueno, son pueblos donde caen muchas bombas, quedan devastados, pero llegamos al 24 de julio y el ejército franquista no ha conseguido superar la línea, no ha llegado lógicamente a Valencia. Y desde el momento en que Franco pone el objetivo en Valencia y no en Barcelona, el ejército republicano de la zona de Cataluña sí que tiene estos 3 meses de batalla de Levante un poco para rehacerse. En este periodo, en estos 3 meses, consigue armamento proveniente de la antigua Unión Soviética, consigue soldados, es también el tema, es este momento también lo de la Quinta del Biberón, o sea, consiguen reclutamientos como pueden, forman a las tropas como pueden, y el 25 de julio es cuando el ejército republicano de la zona de Cataluña atraviesa el río Ebro, dando lugar, empieza la batalla del Ebro. Esta batalla ya se ha finalizado. El 24 de julio realmente, oficialmente, esta batalla Franco ya decide que por aquí no pasa, y es verdad que la mayor parte de los efectivos son derivados hacia la batalla del Ebro, y este frente se estabiliza. Este es un poco el contexto, se estabiliza hasta prácticamente el final de la guerra. Y también es en ese periodo cuando se perfecciona un poco el tema de la línea. Sí que aquí se hacen trabajos en la línea X y Z, también búnkeres franquistas, casetas de guarnición, durante todos esos meses de estabilización. Y este es un poco el contexto. Bueno, y después de la magnífica explicación de Eva, que hemos conocido el contexto, por qué en Viver también se hace muy presente el lema resistir es vencer, que es justamente el título del libro de Ramón Juan. ¿Qué nos puedes contar tú sobre ese lema y sobre lo que pasó realmente aquí y que, porque es muy interesante, porque, por ejemplo, aquí detrás en el museo tenemos un soldado franquista y un soldado republicano con las espargatas. O sea, cuéntanos un poco qué es lo que pasó. Sí, pues como bien ha contado Eva, la ofensiva del Levante pues fue la que aconteció con el objetivo principal de la toma de Valencia. Primero ocuparon Castellón los franquistas, las tropas sublevadas bajo el mando del general Dávila. Y bueno, durante esos 3 meses, desde finales de abril hasta mayo, junio, 3 meses, sí. Pues bueno, fueron acumulando fuerzas. Al principio pensaban que iba a ser una ofensiva bastante más fácil de sobrellevar de lo que realmente fue, y tuvieron que acumular fuerzas hasta alcanzar unas cifras de 5 cuerpos de ejército, que serían aproximadamente unos 150.000 efectivos, de 2 cuerpos de ejército a 5.
Y los republicanos pues aprovecharon sus bazas, ¿no? Aquí tenían difícil el acceso a las armas, como bien ha dicho Eva, en aquellos momentos del verano del 38 estaban supeditadas a que la frontera francesa estuviese abierta o cerrada, y entonces a Cataluña sí que en determinados momentos sí que les llegaban el armamento soviético que venía ya no por el Mediterráneo, porque eso ya lo habían sufrido con los ataques de los submarinos y bueno, el dominio italo-español, con el apoyo de Mussolini. Y bueno, pero por el Mar del Norte les proporcionaban el material, ¿no? Y entraba por la vía terrestre por la frontera francesa. Y aquí jugaron las bazas pues de la orografía, de las sierras que tenemos, la Sierra de Espadán que tenemos aquí, y después, bueno, todos los otros elementos no tan expeditivos como este, pero sí cualquier barranco o cualquier problema geográfico, pues era una oportunidad. Una oportunidad para la defensa. Primero construyeron las líneas de Levante y de una que empezaba en Oropesa y la de Teruel, y la fundamental fue esta, que tuvieron más tiempo para confeccionarla, y fue la que finalmente resistió. Y me decías el leitmotiv, ¿no? del tema de resistir es vencer. Es que como lo ha explicado ya muy bien Eva, pues casi que no tengo oportunidad, pero vamos, la idea era hacer una resistencia a ultranza, evitando que consiguieran conquistar Valencia, porque también era la despensa de Madrid, de la zona central, era Valencia. Los barcos que pudiesen llegar, que probablemente serían pocos, pero bueno, estaba la huerta y la fruta y los alimentos que podían conseguir ahí, ¿no? Con la idea de eso, que se veía ya que iba a ser inminente el desencadenamiento de la Segunda Guerra Mundial por los continuos avances de Hitler en otras, pues en Austria primero, luego en Checoslovaquia en octubre de 1938 se lo iban permitiendo, pero se entendía que en un momento dado habría que pararle los pies. Entonces la baza que jugaron Negrín, la Segunda República, sus ejércitos y la idea que tenían era esta ofensiva pues pararla a través de la geografía y bueno, las fortificaciones que construyeron aquí, a lo mejor no tan espectaculares como la que pudo haber sido el Cinturón de Hierro de Bilbao, pero que ya habían aprendido a defenderse de la guerra que se estaba llevando en aquellos momentos, que era en la que la artillería y la aviación jugaban un papel muy importante, y a lo mejor un cinturón de hierro exactamente, pues no, simplemente una pared, pues no funcionaba tan bien como funcionaron aquí los refugios acodados para refugiarse cuando efectuaban los bombardeos el enemigo, y salir una vez la preparación esta artillera que siempre se realizaba antes del ataque de la infantería, salir y evitar ya la toma por el enemigo de las defensas republicanas. Y bueno, cumplieron su objetivo. El día 24 ya vieron que tuvieron que pasar la defensiva unas horas antes de que se iniciase la batalla del Ebro, como bien ha dicho Eva. No sé si fue a las 12 de la noche, bueno, en la noche del 24 en el 25, pero vamos, a primeras horas. Y bueno, pues aquí pues fue un éxito defensivo estas defensas. La propaganda republicana muy necesitada en aquellos momentos. Claro, que fue como un golpe de esperanza, ¿no? Como decir, si me hubieran podido... Sí, bueno, el Levante han podido... de tantos meses de retroceso, pues este logro, pues las autoridades valencianas lo aprovecharon bien, bueno, intentando animar a la población. Visitó estas defensas varios alcaldes de Valencia, como Vicente Marco Miranda o Domingo Torres, y algunos diputados también de Madrid, José Antonio Uribes o el propio doctor Peset Alessandre.
visitaron aquí las fortificaciones para felicitar a los soldados, para estar en contacto con ellos y como en una unión representando eso, la unión con la población civil, ¿no? Como un abrazo simbólico de que se podía defender y que había que aguantar un poco más a ver si se desencadenaba la Segunda Guerra Mundial, que tampoco era una idea tan descabellada. Las dificultades eran enormes, no voy a entrar en si era posible o no, pero el hecho fue que en septiembre la guerra acabó el 1 de abril oficialmente, y la Segunda Guerra Mundial comenzó en septiembre de ese mismo año, ¿no? Del 39. Entonces, claro, que era un contexto que eran muchas cosas juntas. Sí. Y claro, a lo mejor también, bueno, el otro día que vine, Eva, que nos contaste un poco, que yo te pregunté, ¿y por qué nadie ayudó a la República así como sí que a Franco sí que le ayudaron Mussolini y Hitler con armamento, tropas y aviones? Claro, y bueno, tú me contaste un poco también el por qué se cree que estuvo tan sola la República en ese momento de la historia. Bueno, yo no soy historiadora, con lo cual no sé si esta pregunta a lo mejor podríamos rebotársela a Ramón. Comprometerse con la República era enfrentarse a las potencias que estaban defendiendo a... Sí, estaban traumatizados con la Primera Guerra Mundial, Franco. no querían una segunda. Pero vamos, desde el primer momento... Hitler y Mussolini al cabo de pocos tiempos, ya en el 36, nada más comenzar la guerra, los primeros meses ya empezaron a recibir material por doquier, ¿no? Sí, que el apoyo paso fue... Sí. Claro, es que empezaron desde ya un primer ganando, momento, claro. ya entonces pisando fuerte. Apoyar directamente a la República representaba enfrentarse también contra los que habían tomado ya partidos. Se realizó el pacto de no intervención, la farsa que dicen algunos, que en principio pretendía evitar tanto, que fuese un conflicto interno sin que se escampase, pero no fue respetado en ningún momento, claro, por estas dos potencias. Claro, y luego finalmente la URSS también entró disimuladamente, pero en noviembre ya empezó a enviar material, no militares, que fueron un número mucho más reducido que los italianos, que fueron cerca de más de 70.000, y los alemanes también se especula, las cifras que se barajan son unos 20.000 efectivos, más aparte toda la artillería y la aviación que enviaron, y luego fue la URSS la única que se comprometió realmente con el gobierno republicano, ¿no? Bueno, y por otra parte hemos hablado que, claro, la orografía, la geografía de la Alto Palancia y esta zona ha favorecido, pero es que no en esta guerra, sino en otras muchas guerras anteriores, ha sido como un punto fuerte de quien estaba aquí antes para defender, porque, por ejemplo, las trincheras, aquí se hace mucho piedra en seco, y es que esta gente con piedra en seco te hace maravillas. Entonces no sé si era porque tenían un nivel o una capacidad de entender el territorio superior a los demás, porque no conocían la Sierra de Espadá, que es un sitio curioso y muy vertical, muy difícil de sobrepasar militarmente. Claro, que eso le dio a lo mejor un poco de ventaja y más resistencia, jugar con lo que conoces. Por eso creo que es tan importante conocer dónde vives y qué tienes a mano. Bueno, hemos hablado del contexto histórico un poco. Ahora me gustaría que me contaseis de dónde os viene el interés por esta parte de la historia y por qué creéis que es importante transmitirla o contar lo que pasó con hechos reales y sin camuflar ni maquillar nada ni poner a nadie de bueno. O sea, intentar siempre verlo todo desde el punto de vista de que una guerra nunca es buena para nadie. Y bueno, contadme un poquito de dónde os viene esta... Bueno, empiezo yo. Sí. Yo, hasta que no entré en la oficina de turismo, realmente el tema de la guerra civil española tampoco lo controlaba mucho. Sí que tenía nociones, lógicamente, pero nociones muy básicas, y desde luego de la batalla de Levante y de la línea X y Z, nada. Fue al entrar en este trabajo, que sí que, claro, una de mis funciones es acompañar al visitante a ver el Cibal, y claro, me tuve que documentar
el hecho de contextualizar sí que un poco salió más de mí, porque es verdad que era una cosa que yo misma la echaba en falta, decir, pero todo esto, ¿qué pasó entre...? Es decir, ¿en qué momento estábamos? Entonces, bueno, el hecho de tener que documentarme por el trabajo hizo que la verdad que me pareciese un tema apasionante. Y luego, claro, conforme vas leyendo, conforme vas creando el discurso para que la cosa sea también atractiva, pues claro, te vas metiendo y bueno, sí que, bueno, pues ya digo, es un tema que engancha. Y luego también estamos en un pueblo que es Viver. Mucha de la gente que ha pasado por el Cibal es gente del propio Viver, que claro, cuando yo hablo de las evacuaciones, cuando hablo de este contexto, que antes estuvo pues eso, la batalla de Teruel y de Aragón, mucha gente habla de que sus familiares lucharon en la batalla de Teruel, que estuvieron también aquí, que luego pasaron al Ebro. Es decir, que ya el testimonio directo de gente que que sus familiares les han contado historias, lo hace todo como mucho más directo. Y real. Sí. Y el tema de las evacuaciones, claro, es que la gente lo tiene muy presente todavía. O sea, son los padres los que les han contado directamente cuál fue su evacuación, o los nietos. Luego, en este espacio también aquí hay 2 documentales. Uno de los documentales son testimonios de la evacuación, que se hizo con el proyecto este de Avan, de acercamiento del arte contemporáneo a los pueblos de interior de Castellón. Y bueno, en el 2023 el tema que se trató fue el tema de las evacuaciones, por eso está este documental que lo hizo Nora Ancarola. Y bueno, pues sí que bueno, es todo gente de Viver, que gente que está viva, es un tema que no está tan lejos, no está tan lejos. No, parece que esté más lejos, pero... No, porque claro, cuando hablamos de la Segunda Guerra Mundial, claro, yo para mí a veces pienso que está muy, muy lejos, pero es que realmente hace 4 días. Sí. Entonces, claro que apasiona y más verlo aquí en el territorio, en tu territorio, tus montañas, imaginarte lo que pasó. Bueno, y Ramón, por tu parte, ¿cómo te vino la...? Bueno, pues también coincido con Eva en la cercanía con muchos de sus protagonistas, ¿no? de la batalla, bueno, de la guerra en general, porque no toda la gente de aquí combatió aquí, sino cada uno combatió donde le tocó, ¿no? Que le llamó su quinta, ¿no? Y aquí vinieron, de hecho, la unidad que estuvo aquí era de andaluces, por un lado, los republicanos, y se enfrentaron al CTV italiano. También hubieron regulares, tropas con las otras divisiones contiguas a los italianos. Pero bueno, en cuanto a mi relación con este tema, pues sí, yo soy un poco más mayor que Eva y bueno, desde un primer momento, pues de pequeño, nuestro lugar de juegos eran los nidos de ametralladoras que hay aquí, en todo el término, bueno, está lleno de fortificaciones longitudinalmente y bueno, y a lo largo y a lo ancho. Coges el término por donde quieras. Sí, luego nombraremos todo para que la gente porque el frente sepa. no era una simple línea, Claro. sino que era en 8 meses que estuvieron, pues se profundizó más, ¿no? Entonces, de hecho, yo pues al salir de casa pues veía, al salir de la puerta veía un nido de ametralladoras, ¿no? Pues jugando, pues los edificios derruidos, pues a veces intentamos construir alguna caseta y aparecía también, o decían los mayores, no hurguéis ahí que va a saliros alguna bomba y tal. Sí, y no era incierto, sino que las balas y las bombas pues están a la orden del día, ya cada vez menos, afortunadamente, porque han ocurrido también muchas desgracias. Pero vamos, y todo esto te lo contaba gente que lo había vivido de primera mano. Eva está hablando de las personas que vivieron la evacuación, que ya son los únicos que quedan hoy en día, que eran niños en aquel momento. Pero yo ya bueno, pues soy un poco más mayor y ya había hablado con combatientes y gente que ya era adulta en su momento, o joven, mejor dicho, pero bueno, que la vivieron de lleno. Bueno, no es en el frente, ¿no? Sí. Además de la evacuación, que fue un hecho muy, muy emotivo también, pues eso, quien lo contaba, pues eso, todos nos imaginamos, pues la gente que con las pocas pertenencias que pueden coger se tienen que marchar porque el frente se acercaba aquí.
Oficialmente la ubicación fue precisamente el 18 de julio de 1938, justo 2 años después que comenzó la guerra, ¿no? Oyendo ya el fragor de los combates, yo soy de ahí arriba, de la pedanía de Ragudo, escuchaban las balas y las bombas a escaso 1 kilómetro o menos ya del frente. Entonces, pues hubo una evacuación por tren, un tren también bastante pintoresco en el peor sentido de la palabra, con las plataformas Mondas y Lirondas desde la estación de Masadas Blancas, con los aviones sobrevolándoles, no sé si llevaban una sábana según algún testimonio, de aquí pues como podían, con las caballerías a jalma, que decían aquí, una expresión que utilizaban aquí gente que la había vivido, con lo que podían llevar en brazos. En Gérica es conocido que sufrieron un bombardeo muy importante, que hubieron, no sé si sería el mismo 18 o 19, y hubieron, no sé si, cerca de una veintena de muertos aproximadamente, y pues, tenían una visión muy nítida de lo que fue. Sí. Y bueno, pues eso fue la experiencia más cercana, ¿no? Más próxima a la gente que lo había vivido, y después también académicamente, ¿no? Investigando, o por la curiosidad que nos lleva a nuestras lecturas, pues también en un momento dado me di cuenta que el general Rojo mencionaba Viver, haciendo un paralelismo con la defensa de Madrid. Decía que la defensa de Madrid revivía en el frente de Viver, y bueno, a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Digo, como mi pueblo, que yo pensaba que sería uno más por el que había pasado la guerra, tuvo esa importancia, ¿no? Y ya escarbando un poco, pues vi otras referencias de la Sierra de Espadán, de las armas automáticas con las que se consiguió detener aquí la ofensiva franquista, pero siempre eran muy breves y muy escuetas. No sé por qué, o bueno, más o menos no lo podemos imaginar, pero cuando no pasan directamente de la batalla de Teruel a la batalla del Ebro, pues hablan 2 líneas, sí, muy escueto. No se habla mucho de... Sí, y bueno, pues eso, yo me dediqué un poco a investigar un poco más en profundidad, a sacar, todavía con entrevistas a personas combatientes y gente que vivió la evacuación, igual que han hecho después también en el documental que comentaba Eva. Y bueno, pues cada uno hemos podido, los que hemos tenido curiosidad, hemos hecho un camino, a ti, ¿no? por jugar en los nidos de ametralladora, a ti porque viniste aquí, ¿no, Eva, de turismo, y dijiste, ostras, este tema me interesa. Y ahora hemos hablado de nidos, hemos hablado de trincheras, pero me gustaría que hiciésemos un repaso, porque también tenéis una aplicación muy interesante donde la gente puede ir encontrando estos puntos donde se puede ver perfectamente, porque la mayoría está bastante bien conservado. No sé si es porque es muy difícil acceder a veces a los sitios, pero bueno, que con una caminata saludable puedes llegar. No sé, cuéntanos un poco qué podemos encontrar en todos estos puntos. Bueno, sí que el año pasado fue que se desarrolló esta aplicación, que bueno, yo también quería comentar que mi trabajo es bastante sencillo por todo el trabajo que se ha hecho previamente. Pues un poquito lo que comentábamos al principio de, bueno, pues que la asociación, que no sé si se llama Frente de Viver, la gente que ha trabajado en todo lo que es el Cibal, Molina, Blas Vicente, Mayenc, tú mismo, Ramón, quiero decir que sí que es verdad que hay... bueno, esta gente también está detrás del desarrollo de la aplicación, que ahora, bueno, pues yo desde la oficina de turismo me resulta muy sencillo explicar cómo llegar a estos restos. Esta aplicación lo que hace es geolocalizarlos. Están los principales del término de Viver, solo del término de Viver, y bueno, están prácticamente todos. Entonces, bueno, pues esta aplicación lo que hace es que te da una información en principio bastante superficial de lo que es ese lugar, pero sí que te dice cómo llegar. Y sí que si te acercas al sitio y la aplicación, digamos, estás en un radio que digamos que te reconoce, entonces te da más información, te da pues imágenes, te da audios, te da documentos. La verdad es que es muy chula.
Y nada, entonces actualmente es todo como muy redondo. Digamos que está el tema de la información previa que se hace en el Cibal y la visita es muy, muy sencilla con esta aplicación. Claro, luego ir a buscar, porque a mí sí que ahora que yo estoy haciendo un recorrido por el Alto Palancia buscando diferentes elementos, no solo de la Guerra Civil, sino de castillos, ruinas, muros, chozos. A veces es muy difícil encontrarlo. No, está ahí. Y digo, sí, me das una ubicación, pero yo acabo en el medio del monte y no sé muy bien hacia dónde mirar. De aliagas y carrascas. Sí, no, antes es verdad que estaban unos folletos que más o menos, pero vamos, que era muy complicado explicarlo. Ahora o sea, yo te digo, mi trabajo desde la oficina de turismo es que es tan sencillo, tienes esta aplicación, aquí tienes todo lo que se puede visitar y yo te puedo recomendar, si lo que quieres ver es un refugio antiaéreo, están aquí. Pero vamos, es como, ahora es facilísimo, o sea, ahora es facilísimo llegar. Y luego eso, tienes el aliciente de que si vas, la aplicación te va a dar como una información adicional que es como un premio. ¿Cómo se llama la aplicación exactamente para nuestros oyentes si se la quieren descargar por si vienen aquí de visita? Sí, se llama Frente de Viver. Está en el Play Store, sí, tanto para iOS como para Android, es sencillísima de encontrar. Vale, yo la tengo, pero era para que lo dijese por si me equivocaba y sí que encontré varias cosas y que llegué al sitio, la verdad que bastante acertada. Hay muchos más carteles por ahí que cuando te pone cartelitos con flechitas que más o menos podemos ir encontrando. Respecto a lo que se puede encontrar, hemos hablado de trincheras, nidos de ametralladora, búnkers antiaéreos. El otro día estuve en un refugio que tenía hasta habitaciones que me dio mucho mal rollo entrar y dije yo no entro porque encima creo que atraviesa toda la montaña y sale por el otro lado. El de Santa Cruz es una maravilla. Sí, pero a mí yo lo vi tan oscuro que dije no me apetece entrar y yo pensé, si no me apetece a mí entrar, la gente que tiene que entrar porque sí. Claro. O sea, y estar ahí metido, medio agachado porque no puedes estar plantado. Es una experiencia. Es una experiencia. Digo porque es una zona donde la gente puede vivir. Te puedes poner en situación. Y sigue siendo desconocido para sí, es verdad, porque tampoco está muy señalizado. Porcentaje de la población. Quiero decir, la batalla que estamos en general comentando, a pesar de los esfuerzos que en la medida de nuestras posibilidades hemos venido realizando estos últimos años o incluso décadas, pero está muy asentado lo de pasar de la batalla de Teruel a la batalla del Ebro todavía. Y bueno, pues estamos intentando contar también nuestra historia. Que también, sí, porque veo que es bastante importante y dio esperanza y dio un poco de ánimo también. O sea que fue importante física como anímicamente también para la resistencia. De ahí lo de resistir es vivir del libro. Entonces, bueno, hemos puesto en contexto, hemos dicho todo lo que se puede ver por aquí, que hasta incluso creo que hay hubo campos de concentración que ahora ya no quedan los restos, no puedes identificar realmente lo que es, vas al sitio y ya está. Está complicado, pero bueno, si la memoria oral también a través de ella, pues todavía tenemos nociones donde se ubicaron, sí. Sí, esto en el documental sí que se explica, sí. Pues bueno, los que nos están oyendo que tienen que venir a Cibal a verlo todo. También pueden adquirir el libro de Ramón Juan, de Resistir es Vencer. Entre otros, sí. Entre otros, muy documentados. Bueno, por otra parte me gustaría ahora hablar ya de la parte más patrimonial, ¿no? Los restos que nos quedan, toda la información que se ha conseguido meter aquí en este espacio, que ahora estamos fresquitos, que está haciendo mucho calor. La importancia de mantener el patrimonio y darlo a conocer desde un punto de vista lógico y normal para hacer ver que la guerra, pues por ejemplo, yo cuando me metí dentro del refugio dije, es que esto no tenía que ser cómodo y daría muchísimo miedo. No sé, hacer ver y no cometer otra vez los errores, porque yo creo que no hay ninguna guerra buena desde mi punto de vista. Entonces, ¿cómo creéis que podemos seguir protegiendo el patrimonio y sobre todo haciéndolo que llegue a las personas? Esto es un ejemplo, pero ¿qué pensáis sobre este tema? ¿Está lo suficientemente tratado o explotado el patrimonio para que la gente entienda lo que pasó aquí y lo que representa, o aún le falta un poquito más de... Bueno, claro, pero estamos hablando específicamente del tema de la batalla de Levante. Sí, claro, podemos hablar de una forma más general. Bueno, o de Viver, o nuestro el patrimonio municipio, de Viver. Extensible a otros. Bueno, que creo que hay trincheras, ¿no? En muchos municipios del Alto Palancia, incluso hasta en Vilamarchant también llega hasta allí la línea, ¿puede ser? No, esa era otra, era una... Por si esta la atravesaban, pues estaba una posterior, antes de... Que aquella creo que ni llegó a usarse. No llegó a usarse. También hay elementos muy espectaculares en hormigón
la Puig Carasoles, que se llama. Bueno, Carasoles era un punto intermedio, al final incluso llega así hasta el Camp de Túria, ¿no? O, bueno, Sí, Vilamarchant, Túria, Llíria, sí. por allí. Bueno, entonces, Sí. No, no sé. comentaba sobre el tema sí. del patrimonio, de conservar lo que hay, que no se pierda entre la maleza, porque al final la naturaleza va cogiendo, que es lo normal. Sí. Pero que esté visible para que la gente lo pueda conocer, que pueda conocer la historia contada tal y como fue, sin adornar nada ni a nadie ni tal. ¿Qué creéis que nos hace más falta o qué puntos están aún por potenciar? ¿Más visitas de los colegios? Claro, como que viste el ejemplo de lo que tenéis aquí, esto es un ejemplo muy bueno de cómo se puede sí, transmitir. darle mayor divulgación. Hay institutos que vienen. Eva guiado, yo también he hecho de guía con varios institutos, pero bueno, será cuestión de sensibilizar a los docentes sobre este tema que, bueno, es una cosa que siempre se ha haciendo. pasado. Siempre se ha dicho que se ha pasado de la guerra civil, no se ha estudiado, ¿no? No, al menos yo por en ejemplo, las décadas no llegué anteriores. Estudié cosas de otros países, pero de aquí no llegué y sí, bueno, yo lo recuerdo muy vagamente. Y no me parece valencianos, bien. la educación está asignada a las autonomías, ¿no? Entonces, claro, en cada sitio. cada autonomía pues debe de sensibilizarse con la historia que le tocó vivir. Y en este caso, pues esta batalla fue la principal que se desarrolló en nuestras tierras, ¿no? Se conoce todavía la batalla de Teruel, la batalla del Ebro, Brunete, Belchite, el Jarama, pero bueno, falta dar a conocer un poco más lo nuestro. Bueno, y a lo mejor, perdón, no, sí, vamos sobre lo que íbamos, que a lo mejor atraerá desde pues bueno, si nos esforzamos todos, pues puede atraer también la curiosidad y el interés, ¿no? Educativo, siempre con vistas a que no se repita, por supuesto, claro. Evitar lo que está ocurriendo ahora mismo en otros lugares, ¿no? Ya. Sí, parece que no aprendemos. Sí, realmente es curioso. A ver, yo sí que creo que todo este proyecto del CIVAL y todo lo que se ha hecho con la divulgación de la batalla de Levante aquí en Viver en particular, bueno, yo creo que se ha hecho mucho, y se ha avanzado. El CIVAL como tal en esta ubicación con el documental con los dos documentales, estos del 2023, creo que es del 2023, la aplicación es del 2025, quiere decir que sí que se van haciendo cosas que mejoran el conocimiento de todo esto, de todo este patrimonio, además eso, de hacerlo accesible para que se vea, se conozca y se ponga en valor. Y la verdad es que yo creo que sí que viene, yo creo que es uno de los puntos fuertes de lo que yo noto en la oficina de turismo. Mucha gente viene a ver el CIVAL porque conoce que existe o viene a la oficina de turismo, entonces yo les digo que está el CIVAL y vienen y les gusta. Y sí que es verdad que el boca a oreja funciona, que se puede hacer más, desde luego, seguro. Sí, que es verdad que el tema de a lo mejor dar más divulgación, enviar información precisa a los centros educativos, a los IES, para decir, oye, esto está aquí, pues a lo mejor es una cosa en la que no hemos trabajado suficiente. Desde luego, los IES de la zona sí que lo conocen, claro. Pero a lo mejor más allá, pues es una cosa que a lo mejor podríamos... Sí, eso te quería preguntar, que si la población de aquí, de Viver, Jérica, y circundante, si son conocedores de la batalla de Levante, si le pregunto yo a alguien de la calle, bueno, no a alguien muy aleatorio, pero a alguien así con una edad concreta, si le pregunto, cuéntame qué pasó, ¿sabrían contarme, pues no todo como lo habéis contado aquí, porque con un montón de detalles, sino los autóctonos sí que podrían saben, ellos, porque se lo han transmitido, pues yo creo que también la gente de Viver, creo que la mayoría sí. La gente ya más allá, no sé decirte, por aquí desde luego han pasado institutos, claro. También es verdad que no sé con lo que se quedan,
yo creo que el espacio está concebido de una forma atractiva. Entonces, bueno, pues aunque no sea con la historia, pero bueno, yo creo que unas nociones... Sí, algo sí. Yo creo que algo se les Algo queda. yo también quiero creer. No, aparte que incluso jugando en las trincheras a él le Claro, salió luego es que en un principio tú juegas en las trincheras y dices un juego, la guerra, tal y cual, pero luego cuando ya creces... No nos lo pueden negar, es algo Claro, que claro. existió y se dio. Así como Claro. en una ciudad pues hay muchísimos centros de atención que dispersan la atención. Aquí no había, pues bueno, entre lo que nos contaban y lo que veías directamente in situ, más lo que palpabas con tus manos, y pues no lo pueden negar que ocurrió lo que ocurrió. Claro, y bueno, y aparte también el Cibal, que como está así estructurado, ¿no?, con las trincheras, que quien esté viendo en vídeo y no en audio podrá ver las trincheras colocadas, que no las hemos sustraído de ningún sitio, las hemos tenido que hacer aquí. Realmente son parapetos. Trincheras son lo que está excavado, lo que está excavado, y vale. las que en piedra en seco hay que ser correcto. Hasta donde llegamos, por lo menos, ¿no? Pues claro, aquí también para la gente que tenga poca movilidad, ¿no?, o falta de movilidad, puede verlo aquí de una manera un poco más atractiva, que no sea un museo con carteles y también con una persona que te explica las cosas. Muchas veces huimos del guía, pero cuando pillas a un guía que te lo cuenta bien y tal, se agradece muchísimo. De hecho, a mí cuando viajo me gusta que alguien me cuente, y más si es alguien de allí, que me cuente la historia, porque mejor que estar yo leyendo todo lo que sí que algo lees, porque estuve aquí y leímos algún trocito, pero que también está bien alguien que te interprete toda la historia y te pueda contar. Entonces, no sé, la parte del patrimonio aquí se está consiguiendo porque se están haciendo muchas cosas. Lleváis mucho tiempo y ahora últimamente parece que ya con la aplicación, el museo terminado, los paneles, los documentales, este podcast ya también formará parte de la parte del patrimonio bélico de Viver y de la memoria del frente. Y no sé si queréis... sí que me gustaría poner en valor los testimonios de las personas. Y si pudieseis contarme alguna cosa, algo que os haya impactado mucho de algún testimonio, algo que realmente dijerais que no era buena la guerra, algo así muy sonado o... Claro, es verdad que por aquí ha pasado mucha gente, como he dicho. Una de las... Ha pasado en varias ocasiones, familiares que intentan hacer el recorrido de sus padres o de sus abuelos, que en una ocasión justamente te llamé a ti, Ramón, porque vino una persona siguiendo un poco el rastro de su padre, que el rastro venía de unas libretas que lo había dejado por escrito. Entonces él, a través de esos escritos iba siguiendo aquel recorrido, pero había lagunas que era pues un poco complicado a lo mejor de rellenar. Y bueno, sí que recuerdo que vine a la oficina de turismo, vimos el Cibal, le expliqué un poquito lo que sabía, y llamamos a Ramón. Y un poquito sí que... Es algo bastante habitual. Ocurre, pues eso, por escritos o por lo que le contase. Que, pues bueno, cuentan la historia familiar y muchos estuvieron aquí, pues, y les pica la curiosidad e intentan contactar con nosotros. En este caso sí que tienen un lugar donde dirigirse o hay una bibliografía, y por asociaciones y eso, pues nos contactan y, pues bueno, además, digamos que rellenamos un hueco sentimental o en la historia familiar, ¿no? También, bueno, tratamos de, pues eso, de darles pues lo que piden, ¿no? Darles eso, respuesta, orientarles geográficamente o incluso contarles un poco. Algunos con más detalle que otros. Localizamos incluso el lugar donde han estado. Hace poco, aparte de este señor que comentabas, pues hay un señor de Burgos que ya se puso en contacto conmigo, lo tengo en el libro, y bueno, me cuenta historias personales de compañeros de su padre. Era su padre todavía, tiene 80 años este señor, pero bueno, estuvo aquí en un centro de resistencia que se llama Morredondo, un cerro fortificado. Y bueno, se emocionan también, pues, hablando de gente ya fallecida, claro. Después el paso por la cárcel, a lo mejor, que curiosamente le dedicaron
fue, no sé, la ocupación, es carpintero o algo de este tipo, pero que en la cárcel por la que pasó le dedicaron el taller de carpintería o eso con el nombre de su padre que estuvo aquí. Bueno. Era republicano, pero tiene dedicado en una cárcel, tiene... Y me pasó la foto del hombre fotografiado él y el nombre de su padre rotulando el taller, ¿no? Como ese caso hay muchos, hay hijos de otros mandos, ya mandos más altos, más importantes de brigada. Estuvo aquí su hijo hace unos años, el hijo de mayor Periáñez. Del lado italiano también los compañeros se han contactado con italianos, también historias, pues eso, muy, muy... que se emocionaba la gente al contarla, ¿no? Porque, claro... Son muy emotivos, sí, claro, es que sí. Nos mandaban disparar unos contra otros que no nos conocíamos y una vez encontró también un cadáver, contaba un señor de aquí, de Viver, que ha fallecido también, con la carta y a sus padres, un italiano en este caso, el cadáver de un italiano. Pues eso, que tenía ganas de volver, no sé qué, bueno, no recuerdo los detalles, pero bueno, también se emocionaba al contarlo, ¿no? Ya ves tú, bueno, no sé si sería voluntario en aquel caso o no, pero a lo mejor llevado por la necesidad más que por la ideología, ¿no? Bueno, con todas sus comillas que quieras ponerle, ¿no? Pero bueno, eso, bastantes casos así emotivos, pues de gente que lo vivió y pues, sí, bueno, sí, además que es un espacio, se le quedó grabado. Claro, este espacio es un espacio maravilloso para que la gente, ya digo, los familiares, cuenten lo que les han contado pues sus padres o sus abuelos. Y cuando lees a lo mejor alguna novela que está, bueno, pues está ambientada en la Guerra Civil Española, de verdad que lo lees de otra forma. Dices, es que esto es lo que me están contando, lo que me han contado muchas veces en, pues eso, gente que pasa por el Cibal. O sea que sí, que coger un testimonio único, la verdad es que no sabría, porque al final son muchos y se hace como una especie de como una historia que al final es la historia que... Sí, que vivieron muchos, pues cosas. eso, que a lo mejor tuvieron que pasar a Francia, que luego se encontraron con que nada, que fueron capturados en campos de concentración, que realmente periplos alucinantes. Sí. Sí, es muy interesante lo que me has dicho de que encontró al italiano muerto, que a lo mejor sería del bando contrario. Sí. Y ahí es cuando te das cuenta, lees la carta y te das cuenta que es una persona. Porque en la guerra se deshumaniza, pero cuando dos bandos diferentes, vamos a llamarlo, se encuentran en una situación que no necesitan pegarse tiros, se dan cuenta de que son lo mismo. Son personas que quieren volver a casa, estar con su familia, con sus hijos. Entonces yo creo que eso es lo que tenemos que extraer incluso de este podcast, que son todo personas que seguramente no quieren matar, porque no creo que nadie quiera matar, a veces librando guerras que ni siquiera entendemos del todo, ni por qué, ni quién las manda, y todo. Yo creo que las palabras tienen que tener más peso y poder. También existen los voluntarios, que no es siempre el mismo caso, pero vamos, sí, que no se puede... Sí, pero bueno, resolver un problema de esa forma es un desastre. Es lo último. Sí, claro, sí. Es lo último a lo que tenemos que... Entonces, por eso yo creo que es importante este podcast, todo lo que hacéis en el Cibal, el libro de Ramón y tus otros libros, investigaciones y ayuda a esas personas que buscan descubrir la memoria de sus familiares. Y no sé si queréis aportar alguna cosita más, pero yo creo que lo hemos contado todo. Si alguien quiere saber más, que venga al Cibal. Claro, sí. Claro, o que se compre el libro de Ramón, también, no está mal. Que también puede... Y si son así, yo creo que tener eso es como una pequeña enciclopedia de Viver también y de lo que pasó. Es muy interesante. A nivel local. Y no sé si queréis aportar alguna cosita más, alguna reflexión final sobre lo que representa la guerra, o si no queréis, lo que queráis, y así nos despedimos. No, yo creo que con lo que hemos dicho, sí, tratar de evitarlas y, bueno, ¿cómo se dice? Pues divulgar o hacer pedagogía para evitarlas, ¿no? Claro, no perder el pasado para poder tener un futuro. Exactamente. No, evitar repetirlo, pues recordándolo, ¿no? Como dice el lema, ¿no? Sí.
Muy bien. ¿Iba por tu parte? No, no sé si pudiese servir para eso sería fantástico. Sí. Pero bueno, a día de hoy estamos como estamos. No sé, sí. Pero bueno, a ver si en España no se vuelve a dar el caso y nos podemos apañar con las palabras que están ahí para algo, y creo que el lenguaje es también lo que nos da, lo que nos ha permitido evolucionar hasta el día de hoy, lo que tenemos que potenciar. Y nada, muchas gracias a los dos por dejaros liar por mí. Y nada, gracias a ti. Y con este calor más todavía, que estamos en julio, justamente cuando se produjo la batalla. Justo, mira, sí. En el verano del el aniversario. Ha sido, sí. Que imaginaos con este calor, mira, lo que las guerras no son buenas. Antes lo comentábamos, Sí. Bueno, pues muchas gracias, y para nuestros oyentes nos vemos en el siguiente podcast. Gracias a ti. Has escuchado Voces del Alto Palancia. Este podcast forma parte del proyecto Pintepa, impulsado por la Mancomunidad del Alto Palancia y financiado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.